Gracias te damos, papito lindo, una vez más, por este hermoso privilegio, Señor, en medio del cual nos concede, Señor, poder trasladar el consejo de tu palabra, Dios Todopoderoso, para tus hijos, Señor. Confesamos una vez más que la palabra no regresa, Señor, a ti vacía, sino que cumple el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Vamos a continuar con este tema. Amén. Todavía nos falta. Vamos a ver si con la ayuda del Señor logramos terminar el día de hoy. Nada más voy a mencionar el tema y vamos a ir adelantando hasta llegar a donde nos quedamos. Amén. El tema es recuperando lo que entregamos por el pecado sexual. Amén. La base bíblica es Génesis 38:20, donde Judá, mis amados hermanos, manda a recuperar las prendas que él, en su pensamiento, ¿verdad?, le entregó a una ramera. Amén. Las prendas ya hemos visto que son un anillo, un sello, un cordón, un manto, un bastón, y ahorita en este punto es en el que estamos. Decimos amén. Entonces tenemos que tener claro, mis amados hermanos, de que siempre cuando hay algún tipo de pecado sexual, siempre hay consecuencias, mis amados hermanos, tanto para la persona que los está cometiendo, amén, como para los que lo o la rodean. La casa, la iglesia, el lugar de trabajo puede ser estorbado, mis amados hermanos. Amén. Bueno, entonces vemos que en Génesis 38:18, creo que hoy sí no hice mayor resumen, dice ahí, ¿verdad? Tu anillo, ya hablamos que el anillo es identidad, el manto es cobertura, y esto es lo que nos compete en este segundo culto, el bordón que tienes en tu mano. Y él dice, se los dio. Amén. Y entró a ella, la cual concibió de él. ¿Se acuerdan? La otra versión dice, y se acostó con ella y la dejó embarazada. Entonces, mis amados hermanos, para los que no estuvieron en el primer culto, estamos explicando con la ayuda del Señor las diferentes palabras con las cuales diferentes versiones describen la palabra. En esta versión que tengo en la pantalla, bordón. Otra versión dice, y el báculo que tienes en la mano. Recuérdense que esto fue lo que le pidió Tamar, ¿verdad? Judá le dice, ¿qué prenda te daré? Y Tamar le dice, el bordón, el báculo, el bastón, la vara, el cetro. Amén. Estos 5, aquí en la pantalla 4, y de la cita de Génesis 38:18, bordón, les decía a los hermanos, son, así aparece escrito en diferentes versiones. Amén. Cuando vamos a ver los significados, aquí hay por lo menos 2 que no aparecen, bueno, 3, 4, tal vez 5, estoy viendo ahorita más, que no aparecen en las versiones, pero que los significados las dan. Y sobre todo el que yo agregué fue la palabra callar. Entonces vamos a ver con la ayuda del Señor lo que es el bordón, ya lo vimos en el primer culto, lo que es el báculo, el bastón, la vara, el cetro y el callar. Estos son los significados de la palabra bordón. Y el bordón que tienes en tu mano, la palabra bordón significa vara, cetro, miren es muy curioso, una lanza, callado, bastón, dardo, rama, tribu, palo. Amén. Explicábamos en el primer culto, mis amados hermanos, que el bordón nos sirve, según los significados, dice que el bordón es un bastón con una punta de hierro de mayor altura que la de un hombre. Entonces, un bordón, mis amados hermanos, para que sea bordón, entendámoslo así, dice acá es un bastón, es una vara, pero que la vamos a utilizar, pero por naturaleza tiene que ser más alta que nosotros. Amén. Y dice que tiene una punta de hierro, pero espiritualmente hablando dice que un bordón es una persona que guía y sostiene a otra. Entonces, esta pregunta no la hice en el primer culto, pero sí más o menos mencioné
¿quién sería un bordón para los hijos? La respuesta es bien sencilla, ¿verdad? Los padres. ¿Quién sería un bordón para los cristianos? El Señor, muy bien. ¿Y quién sería un bordón para las ovejas? Los pastores. Entonces creo que está claro, ¿verdad? Mencionamos esta cita, Marcos capítulo 6, versículos 7 y 8, dice: después llamó a los 12, ahí está hablando de sus discípulos, ¿verdad? Y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Vamos a dejar un momento ahí lo que está en amarillo. Que no llevasen ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Ahora leemos lo que está en amarillo. Sino que lo único que tenían que llevar, dice claramente ahí, ¿sabe? Permítame. Y les mandó, eso es lo que quiero ver ahorita. Y les mandó que lo único que tenían que llevar era el bordón. Amén. De ahí, dinero, no. Pan, alforja, para llevar ahí sus otro tipo de cosas. Si ustedes fueran a emprender un viaje, se van a ir una semana, ¿qué sería lo primero que llevan? Lo primero, ¿va? Una de las primeras cosas, dinero. Ropa, ¿verdad? Porque se van a ir una semana. ¿Y comida? Dinero. ¿Ah? ¿Y ropa? Nada. Con dinero suficiente. No nos va a llevar la comida esta, para el viaje, mientras llegan, por ejemplo, van a Petén. Para con algo. Ahí está, sí llevan comida. ¿Ah? Entonces, estas cosas, mis amados hermanos, son básicas. Básicas. Y díganme, ¿quién de ustedes se le ocurre se va a ir de viaje y lo único que nos vamos a llevar es el palo de la escoba? La verdad que suena ilógico. Yo creo que por la escoba sería por lo que menos nos preocuparía. Entonces, a lo que vamos acá, mis amados hermanos, yo les decía que cuando a los hermanos del primer culto, que cuando yo estaba estudiando esto, el Señor hablaba a mi espíritu y me decía que ese bordón es Él. Amén. Entonces comparamos las otras tres cosas que dice son principales, pero Él nos manda y nos dice: no quiero que lleves nada de eso. Lo único que necesitas es el bordón. Al único que necesitas es a mí, persona que guía y sostiene a otra. Entonces, mis amados hermanos, lo que Judá entregó cuando cometió pecado sexual fue que él entregó su relación con Dios, porque nadie que esté cometiendo algún tipo de pecado sexual puede, mis amados hermanos, mantener una buena relación con Dios. No puede. ¿Por qué? Porque recuérdense que aparte de que está el Espíritu Santo para redarguirnos, mis amados hermanos, aparte que también está la tristeza del mundo y la tristeza que viene de parte de Dios, también está el diablo, que es un acusador. Y una persona que esté cometiendo algún tipo de este pecado no va a poder estar en paz. O el Espíritu Santo lo redarguye y se arrepiente, o la tristeza del mundo lo mata, o Satanás lo acusa y lo condena y hace que viva con la culpa toda su vida, hasta que decida levantarse. Sí, decide levantarse. Si no, toda la vida vivirá con la culpa, acusada por un pecado sexual. Entonces, ¿qué es lo que se entrega cuando se comete un pecado sexual? La relación con Dios. ¿Me di a entender? Ese fue el primer punto y fue el primer culto. Miren, que en 5 minutos lo expliqué. Lo hubiera hecho así de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, mis amados hermanos, la segunda versión, amén, que en lugar de decir bordón, dice báculo, amén. Esto sí se los decía a los hermanos del primer culto. Si ustedes lo pueden hacer, háganlo. Yo me metí, pero les digo, por el tiempo, ya no coloqué las imágenes. Pero cada uno de los que vamos a hablar, bastón, báculo, vara, cayado, son diferentes. Todos tienen una cosa en particular, todos se utilizan en la mano, pero todos son diferentes. Sirven para diferente cosa. Amén. Ahora dice, la segunda versión dice que lo que Tamar le pidió fue el báculo.
Entonces, quiero dejar esto claro. Cuando le pide el bordón, ¿qué le pidió? Su relación con Dios. Y recuerden, se los decía, que se apartó. Judá, en el versículo 30, en el capítulo 38, versículo 1 y 2, ahí dice que Judá se separó de sus hermanos. Entonces, una vez se separó, lo primero que cayó fue en un tipo de pecado sexual. Ahí está claro, ¿verdad? ¿Qué le pidió cuando le pidió el bordón? ¿O qué le entregó? Le entregó su relación con Dios por un pecado sexual. Ahora, en la siguiente versión no dice bordón, sino dice báculo. Y escuchen lo que significa la palabra báculo. Dice bastón alto. Generalmente dice de madera. Y vean, aquí hay una diferencia. Y con un extremo superior curvo. ¿Se dan cuenta que el bordón tenía una punta de metal? Pero este dice que es de madera y tiene un extremo superior curvo. O sea, la misma descripción nos muestra que no son iguales. Amén. Pero ahora vean, el mismo bastón, que es el significado de la palabra báculo, normalmente dice es de metal y lo usan los obispos como símbolo de autoridad. Entonces les decía yo en el primer culto a los hermanos que la Biblia habla de dos tipos de autoridad por lo menos. Una es la exousia y otra es la palabra dunamis. Una es, mis amados hermanos, una capacidad, una autoridad que Dios nos da para poder hacer. Por ejemplo, como padres tenemos la autoridad de someter a nuestros hijos. Solo la pastora dice amén. Pobre Mercy, gloria a Dios por Mercy, amén. Amén. Entonces esa es una autoridad que Dios nos da para poder hacer. Pero también hay una autoridad que es para poder deshacer. Amén. Les decía yo a los hermanos en el primer culto, si miramos que nuestros hijos andan ahí haciendo cosas o con gente que nosotros no queremos que anden, tenemos la autoridad para poder deshacer, si aún si fuera necesario, hasta dicha relación. ¿Por qué? Porque esa autoridad nos la dio Dios. El gran problema, mis amados hermanos, es de que cuando se tiene algún tipo de pecado sexual, la autoridad se pierde. Y es como el famoso ejemplo que yo les he puesto siempre. A un padre que le diga a su hijo con una cerveza en la mano: ¡ay de vos si te miro tomando cerveza! ¿Qué autoridad tiene para decírselo? Ninguna. Entonces por eso es que se entrega el báculo, se entrega la autoridad, porque después, mis amados hermanos, imagínense ustedes qué autoridad. O sea, como padre le puede decir al hijo: mira, yo no quiero que hagas esto porque yo lo hice y me fue mal. O sea, un consejo. Pero ¿y si el hijo no toma el consejo? ¿Y vos qué hablas si vos lo hiciste también? ¿O será que hay hijos que no son así? ¿O será que todos los hijos, como vos digas papá, como tú digas mamá? ¿Será que todos los hijos son así? ¿O hay algunos que... ¿vos qué hablas? ¿Vos hiciste lo mismo? Yo ni he hecho nada. ¿Y vos hasta dónde llegaste? ¿Qué puede hacer uno como padre ante eso? Yo creo que lo único que le queda al padre es echar mano de su mano y reventarle la boca. Ni un amén. Ahí sí va. Pero ¿por qué llegó a ese extremo? ¿Por qué no le bastó el consejo? Porque no tenía autoridad para poder decirse. Porque la autoridad la usó para deshacer en relación a una vida espiritual. Deshizo su vida espiritual y ahora quiere corregirle la vida a otro que tal vez está igual. No tiene autoridad para poder hacerlo. ¿Por qué se decía de Jesús? Este no predica como los fariseos, sino este predica como uno que tiene autoridad. ¿Por qué se decía eso? Si el mensaje era el mismo. Pero ¿qué era lo que marcaba la diferencia? Que los fariseos, dice la Biblia, decían, pero no hacían. Dice la Biblia que se metían con las viudas. La Biblia muestra que se robaban las ofrendas. Entonces ellos decían, por ejemplo, adulterar es pecado. Pero todo el pueblo miraba que ellos adulteraban. Entonces, ¿qué iba a hacer el pueblo? Lo mismo, pero si el Caifás lo hace, entonces yo también.
Amén. Si él pudo, yo también puedo, dijo alguien por ahí. Vean esta otra cita, pues dice, aquí estamos hablando del báculo. Entonces, el bordón es mi relación con Dios. Amén. El báculo es la autoridad que Dios me dio. Tengo autoridad para hacer. Diga un amén. Amén. Tengo autoridad para hacer, amén, pero también tengo autoridad para deshacer. Amén. Y la Biblia dice claramente que el Hijo del Hombre apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces, tenemos autoridad para poder deshacer ese tipo de obras, mis amados hermanos. Pero tenemos que alejarnos del pecado sexual, sea cual sea el nombre, sea cual sea el pecado, mis amados hermanos. Amén. Sabemos que, aunque, miren, la pregunta es, ¿cuántas veces cometió pecado Adán y la mujer en el huerto? ¿Cuántas? Perdón, ¿no escuché? Una. Y con esa única vez le bastó para que lo sacaran y le cerraran la puerta. Le abrieron la puerta al diablo una vez. Amén. O sea, ustedes yo no, pastor, pero una vez lo hice. Les he contado que el apóstol Germán contó un testimonio de un hombre que él fue a visitar al hospital porque tenía SIDA. Y cuando él lo fue a visitar, dice que el hombre le dice, ¿sabe qué es lo que más me duele, apóstol? Dice que le decía que le fui infiel a mi esposa una única vez con la secretaria. Y la secretaria tenía SIDA. Y eso es lo que a él más le dolía, que una sola vez. Entonces, mis amados hermanos, no pretendamos creer que porque lo hicimos una sola vez no cuenta. Claro que cuenta, aunque no digan amén. Cuenta, porque asalto es asalto, digo la viejita. Pecado es pecado. ¿Decimos amén? ¿Y qué es lo que se entrega cuando cometo algún tipo de pecado sexual? La autoridad. He visto, mis amados hermanos, en momentos de liberación, estuve en una oportunidad donde no lo sabíamos, pero había una hermana en un retiro que tenía ese tipo de problema enraizado de tipo sexual, y empezamos a administrar liberación, cuando de repente habíamos 3, 4 habíamos. Me dice a mí la hermana, pues que era la que tenía la autoridad, tomar la autoridad, me dice, y empezar a reprender. Y a mí se me hizo así, y empecé yo a elevarme en el espíritu, ¿verdad? Y empecé a reprender, y la muchacha estaba estirada, y era una señora, y se me paró y me puso la cara acá. Me asustó 2 veces porque era fea, y todavía el espíritu me cargaba, me asusté. Pero se quedó así. Ya, oré y todo el asunto. Luego le dijo al otro, toma la autoridad y oras por él. Y se le queda viendo. ¿Y vos qué me querés echar fuera? Si vos estás igual que yo. ¿Qué creen que pasó con el otro que estaba ahí? Como dicen ustedes, ¿no? Se achicopaló y no pudo seguir orando. Se hizo a un lado. Se terminó la administración. Y yo no fui, sino los otros 2 hermanos fueron a preguntar, mira, ¿qué pasó? Pecado sexual. Y el pecado sexual que se estaba, perdón, la liberación que se estaba administrando era de pecado sexual. No tuvo autoridad. El demonio lo avergonzó. Gracias a Dios, digan que solo estábamos los 4 y la persona 5. La vez pasada les conté, ¿verdad? Ya este siervo pues ya partió la presencia del Señor, el apóstol Norman Parrish. Llegó a la iglesia. Y había un grupito que siempre se sentaba adelante. Siempre. Y aleluya y todo el asunto. Ese día sabían que el apóstol iba a llegar. Y la iglesia, no sé si todavía estará igual, de aquí era plana, así como está aquí. Pero luego había una grada. Y ahí en la orilla se sentaba otro, pero estaba algo retirado. Entonces ese día no se sentaron hasta adelante, sino adelante, pero de la grada ya. Quedaba retirado. Y el apóstol empezó a predicar y ellos, ¡amén! ¡Y gloria a Dios! Y ahí lo dijo público. Y los primeros endemoniados son ese grupo que están allá, que están para decir amén. Y dicho y hecho. Así eran, así vivían los pobrecitos. No los avergonzó a ellos, sino él dijo endemoniados. Pero delante toda la iglesia.
Entonces, mis amados hermanos, aunque ustedes se quieran ocultar, si están cometiendo algún tipo de pecado, tarde o temprano el pecado se va a manifestar. Y yo se los he dicho en más de una oportunidad, el pecado o lo avergüenzan o los avergüenzan. Siempre, yo no sé por qué siempre que se dice va a venir un profeta, la mayoría les da miedo. ¿Por qué? ¿Saben qué deberíamos de hacer? Aunque ya no es al 100% correcto, ¿verdad? O profeta, ore por mí, porque en aquel entonces sí se podía. Amén. Se buscaba al profeta y el profeta revelaba lo que Dios quería. Ahora tenemos al Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿para qué voy a necesitar de un profeta si tengo al Espíritu Santo? Tampoco estoy menospreciando el ministerio profético, que Dios me libre. Amén. Pero eso deberíamos de hacer. Cuando venga algún ministro, que ustedes sepan, este es maestro, que nos active. Que venga un profeta, que nos active. Y así sucesivamente. Bueno, dice la Biblia, vean esto, dice la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22. Santo Dios. Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Capsel, de grandes hechos, él venció a dos, esto es impresionante, a dos de los hombres, de los leones, de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura. Cuando hablamos de 5 codos, mis amados hermanos, cada codo aproximadamente es esta medida, miren, de acá para acá. Aproximadamente según los codos, ¿va? Algunos son coditos. Tiene de 50 a 45 centímetros. Y dice que este medía 5 codos. ¿Cuánto medía? 2,50 metros, así de simple, ¿va? 2,50 metros. Por allá arriba tal vez. La puerta tiene como un 80 por ahí. 2,50 por ahí, a la orilla de la lana. Mira, miramos aquí, está pequeño. Pero que se nos aparezca un hombre de ese tamaño. Casi le llego, dice. Pero la chichita. Bueno, ¿en qué estábamos después de esta chichita? Que medía 5 codos. Amén. 2,50 metros aproximadamente. Y escuchen lo que dice. Y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor. Mas él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató. ¿Con qué dice? Pero vean eso, ¿con qué descendió? Con un báculo. Y el báculo estamos entendiendo que es figura de qué. Me llama mucho la atención porque primero dice que esto que dice, y él venció a los 2 leones de Moab. El mismo personaje, Benaía o Benaía, venció a 2 leones de Moab. ¿Y saben qué significa Moab? Incesto. ¿Y qué es el incesto? Un pecado sexual. Entonces, ¿con qué se vence el pecado sexual? Con autoridad. La autoridad para deshacer las obras del enemigo. ¿Dicen amén? ¿Lo creen, mis amados hermanos? Entonces no sé quién se robó mi botella de agua. Le doy una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Se falta un poquito de aceite. Gracias. ¿Está claro entonces, mis amados hermanos? ¿Sí está claro? Amén. ¿Qué se necesita para vencer el pecado sexual? Autoridad para deshacer las obras del enemigo. Amén. Para contrarrestar nuestra carnalidad. Y así sea, mis amados hermanos. Gracias. Dice que era un gigante. Así sea muy grande la tentación, el deseo, la pasión, lo que nos esté estorbando, tenemos la autoridad para poder deshacerlo. Amén. Tenemos la autoridad para poder matarlo. Y todavía dice, con su misma lanza, dice que lo mató.
La Biblia dice, mis amados hermanos, que ninguna tentación sobrehumana nos ha venido. Amén. Antes bien, no lo dice así, pero lo da a entender. Las mismas tentaciones que sufren en amarillo allá los chinos, las sufren en negro allá en África, las sufrimos nosotros acá en Chapinlandia. Las mismas. Amén. Las mismas. ¿Cuál es la diferencia entre caer o no caer? Según el hombre o la mujer que le pongan a uno, pastor. ¿Esa es la diferencia? No, la diferencia es la autoridad. Luis, a ver qué mujer se imaginó. ¿Qué Luis es mío? Entonces, mis amados hermanos, necesitamos autoridad, ¿sí o no? Para hacer como también para deshacer. Amén. Avancemos. Tengo 15 minutos todavía. Pero hay Santa Cena, ¿verdad? Amén. Entonces, la siguiente versión, en lugar de decir báculo, dice bastón. Y vean, dice que un bastón es un dispositivo utilizado principalmente para ayudar a caminar. Amén. Proporcionar estabilidad o soporte postural o ayudar a mantener una buena postura. Entonces, mis amados hermanos, aquí cuando hablamos del bastón, estamos hablando de un nivel espiritual. Cuando entregó el bordón, ¿qué entregó? Su relación con Dios. Cuando entregó el báculo, ¿qué entregó? Su autoridad. Aquí, ¿qué es lo que entrega en el bastón? Su nivel espiritual. ¿Por qué? Porque está hablando de una postura, está hablando de permanecer, está hablando de un buen caminar. Amén. Y no desviarse ni a diestra ni a siniestra, sino antes bien permanecer en el camino. Y está escrito: yo soy el camino. Y la verdad, mis amados hermanos, nadie puede permanecer en ese camino si no tiene una vida espiritual, si no maneja un nivel espiritual. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, mantengamos la postura, mis amados hermanos, y si vamos a perder la compostura, que sea delante de su presencia, alabando, danzando. Amén. Y no porque estamos cediendo a un pecado sexual. Vean, esta cita me llamó mucho la atención. ¿Se recuerdan ustedes, mis amados hermanos, que la cita es Segunda de Reyes 4:29 y luego nos vamos a ir al 31? Que la Biblia dice que andaban unos, los hijos de un tal sacerdote llamado Esceva. Dice que eran liberadores ambulantes. Andaban ahí tocando la puerta viendo quién tenía un demonio para echarlo fuera. Y el demonio se les manifiesta y les dice a Jesús: conozco, sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Para que les cuento esto, para que me entiendan la cita que vamos a leer. Prácticamente ellos andaban echando fuera demonios, como dicen por ahí, ¿verdad? Con machete prestado. Aquí podemos decir que andaban con bastón prestado. ¿A dónde voy con esto, mis amados hermanos? Ustedes, ahorita vamos a leer la cita para que me entiendan mejor. No pueden pretender, mis amados hermanos, que en su casa, en su trabajo, en su vida, todo marche bien solo por el nivel espiritual que tienen los pastores. ¿Me doy a entender? Si en su casa las cosas van a marchar bien, no es por el nivel espiritual de los pastores, no es por el nivel espiritual del vecino, del hermano, es por el nivel espiritual que cada uno de ustedes tenga. Nada de andar con bastón prestado, nada de andar con una vida espiritual prestada. Como decía la pastora la vez pasada, ¿verdad? Está tal vez el diácono orando: Padre, y en el nombre de Jesús reprendemos esto. Y el otro hermano: amén, pastor, amén, amén, Señor, amén. Todo lo que el hermano diga, amén. Así no funciona la cosa, mis amados hermanos. Amén. ¿Queremos tener un nivel espiritual? Entonces tiene que ser propio. Ustedes no van a vivir por el nivel espiritual de sus padres.
Padres no van a vivir por el nivel espiritual de sus hijos. Van a vivir por el nivel espiritual que cada uno de nosotros manejemos. ¿Decimos amén? Porque andar, mis amados hermanos, con bastón prestado no sirve. Y vean qué bastón cargaba este y no le sirvió de todas formas. Vean, leamos la cita. Espero, con la explicación que le di, entendamos mejor lo que vamos a leer. Segunda de Reyes 4:29 dice: Eliseo dijo entonces a Giesi: ciñe tu cintura. ¿Y qué dice, mis amados hermanos? ¿Escuchan lo que están leyendo? Toma mi. No le dijo tú, dijo toma mi bastón. Amén. En tu mano y ve. Avancemos hasta el 31. Eliseo se levantó entonces y la siguió. Giesi se había adelantado a ellos. Escuchen, había puesto el bastón sobre el rostro del niño hasta el final y el niño no despertaba. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que el hijo de la tsunamita se había muerto. El profeta se entera y le dice a su escudero, a su ayudante, a su discípulo: toma mi bastón, vas a ir y por medio del bastón el niño va a sanar. Dice la Biblia que Giesi llegó, le puso el bastón al niño, ¿y qué dice ahí? Y el niño no resucitaba. ¿Por qué no resucitaba? Porque la autoridad, podemos decirlo así, porque el nivel espiritual de Giesi, el de Giesi, no alcanzaba, no servía, digámoslo así, para lo que tenía que hacer. No podía utilizar, mis amados hermanos, el bastón del profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque el profeta Eliseo sí tenía bastón, sí tenía un nivel espiritual. Y cuando ustedes siguen leyendo, dice que el profeta llegó y lo resucitó. ¿Y por qué Giesi no pudo si era enviado? Porque el profeta lo envió. ¿Pero por qué no pudo? Porque él no tenía un nivel espiritual. La otra cita famosa: había un padre que llevó a los discípulos a su hijo, y cuando Jesús baja del monte le dice: traje a mi hijo a tus discípulos, pero no lo han podido liberar. El Señor Jesús se molesta y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces podemos pensar, ¿por qué el Señor sí echó fuera el demonio? Seguramente estaba ayunando y venía de orar, venía del monte. Y seguramente los discípulos: ¿sabes qué? Voy a orar por tu hijo, pero déjame primero que me eche mi desayuno. Estoy pensando, tal vez ni oraron por los alimentos, por apresurarse para ir a liberar al otro. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo necesitamos bastón. Cuando hay pecado sexual, ¿qué es lo que se entrega? El nivel espiritual. El nivel espiritual de toda persona con algún tipo de pecado sexual, yo se los he dicho, no puede ser el mismo. Mengua. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Quedarse ahí, levantarse. Y cuando se levante, no va a ser el mismo. Porque si vuelve al mismo nivel espiritual, seguramente vuelve a caer. ¿Por qué? Porque en ese nivel espiritual estaba cuando cayó. ¿Me di a entender? Entonces, cuando se entrega el bastón, se entrega el nivel espiritual. Y que Dios nos libre. ¿Decimos amén? ¿Cuántos llevo? 3. Este es el cuarto, entonces. La otra versión dice una vara. Amén. Dice que una vara es un palo largo y delgado, o un ramo delgado, largo, limpio, de hojas y liso. O sea, una rama ya es algo trabajado, ¿verdad? Amén. Porque dice aquí limpio, de hojas y liso. A menudo se usa la vara como símbolo de autoridad. Por ejemplo, la que llevan los alcaldes y los tenientes. Pero escuchen lo que dice la Biblia acá, en Éxodo capítulo 7, versículo 12. Pues cada uno echó su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón, ¿qué dice?
devoró la vara de ellos. Cuando hablamos de la vara, mis amados hermanos, la vara la podemos multiplicar acá con lo que la Biblia dice: no les he dado espíritu de cobardía, sino podemos resumirlo: les he dado una vara, pero esa vara contiene amor, poder y dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que entrego cuando entrego la vara? ¿Qué entrego? Entrego el amor, entrego el poder. Ahí pues tendríamos que escudriñar qué poder, ¿verdad? Si el de hacer o el de deshacer, pero de todas formas entrego. Pero también entrego el dominio propio, y se recibe el demonio propio. Vale la pena, mis amados hermanos, entregar algo que ya Dios nos dio. Yo no les he dado espíritu de cobardía. Entonces el que entrega, podemos también decir, el que entrega la vara recibe el espíritu de cobardía, porque no nos han dado espíritu de cobardía, nos dieron vara. Amén o no amén. Amor, poder y dominio propio. El que no tiene amor, poder y dominio propio, entonces tiene cobardía. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Tengo que avanzar. ¿Está claro el punto? Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vamos a decir esto. ¿Para qué necesito yo el amor? La vara. ¿Para vencer qué? Pues el temor, las faltas. El perfecto amor echa fuera todo temor, cubre multitud de faltas. Pero el amor, mis amados hermanos, lo vamos a resumir así: nos sirve para poder vencer, mis amados hermanos, a los enemigos. Amén. Un amén nada más. A ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que si ves que el buey de tu enemigo, dice, está ahí hundido en un agujero, ahí déjalo que se muera. Así dice. ¿Qué dice? ¿Saben qué dice? Sácalo y llévaselo. Para hacer eso solo el amor de Dios en nosotros. Amén. ¿Para qué necesito el poder? Para esto, miren. Para deshacer las obras del enemigo. ¿Y para qué necesito el dominio propio? Para vencerme a mí mismo. Amén. Todo eso es lo que se entrega. Vean, esto es interesante, ¿no? La otra versión dice cetro. ¿Qué es el cetro? Dice que el cetro es una vara de metal precioso. No es una vara de hierro. ¿Amén? ¿O será que el hierro es precioso? No. ¿Mencionen un metal precioso? El oro. Así de simple, ¿va? El oro es un metal precioso. La plata es un metal precioso. Amén. El acero inoxidable ya no es tan precioso. Vara de metal precioso que usaban los reyes. Miren esto. Entonces los otros que hemos venido hablando los usaban tal vez sacerdotes, alcaldes, algún ancianito. Pero este ya no lo usa cualquiera. Este ya lo usa un rey, un emperador, como símbolo de su poder y dignidad. La Biblia dice, mis amados hermanos, que Dios ha hecho de nosotros ¿un qué? ¿Un reino de qué? Cabal de eso. ¿Un reino de qué? De reyes y sacerdotes. Entonces cuando yo, mis amados hermanos, entrego el cetro que estoy entregando, miren qué tremendo. No estoy entregando el reino, porque el reino le pertenece a Dios, pero sí me estoy descontando del reino. ¿Me doy a entender con ese descontándome del reino? Porque yo soy parte del reino, sacerdote o rey. Amén. Amén, mis amados hermanos. Entonces cuando entrego el cetro, que fue lo que entregó Judá, porque en Génesis 49 dice que nunca nadie le quitará el cetro a Judá, entonces me descuento del reino.
Entonces el pecado sexual te descalifica, mi amado hermano, de entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo lo ven? Como dijo el apóstol, está cardíaco, ¿ah? Digo, amén. ¿Está cardíaco o no? Entonces que el Señor nos ayude. Y vean esto, hermano. Vean, ¿para qué sirve el centro? Les acabo de decir quién era Moab, ¿verdad? Dice, Números 24, 17. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob. Escuchen esto. Y un cetro se levantará de Israel que le aplastará la frente a Moab. ¿Qué les dije que era Moab? Incesto. ¿Y en dónde hay que darle entonces al pecado sexual? En la frente, aquí en la sien. De una vez, al suelo, a la lona, mis amados. ¿Decimos amén? Entonces luego dice, le aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Entonces, ¿para qué es el cetro? Para destruir de una vez, mis amados hermanos, todo tipo de pecado sexual. El pecado sexual, si lo andamos consintiendo, mis amados hermanos, nos va a volver a enredar. Es muy probable que la persona que el Señor la sacó de un pecado sexual, si lo anda consintiendo, pero nada más fue un mensajito, pero nada más me dijo adiós chula. Y ahí Dios, qué momento. Si lo consienten, mis amados hermanos, los vuelve a enredar. Entonces, al pecado sexual, ¿dónde se le da? En la frente de una vez. Como decía, había un corito antes que decía, córtale la cabeza. De una vez, mis amados, sin estar consintiendo nada. ¿Por qué? Porque si lo consentimos nos vuelve a enredar. Y que Dios nos libre. Si nos levantamos de una caída, volver a caer. Ni un amén. O tal vez nunca han caído, pues si dicen amén. Y por último, mis amados hermanos, callado. Amén. Dice que el callado es un bastón, vean una característica nueva, grueso. Amén. Generalmente de madera y con el extremo superior curvo, que se usa principalmente para conducir el ganado. Entonces, cuando entregamos el cayado, mis amados hermanos, prácticamente nos están sacando del rebaño. Porque el cayado, se le llama cayado porque es la vara, pero tiene la parte de arriba curva. Entonces, cuando una oveja se está desviando, el pastor extiende el cayado y la jala. Ya sea del pescuezo o de las patas, pero la jala. Para eso el callado. Entonces todo aquel que comete algún tipo de pecado sexual, automáticamente solito se descalifica, solito se descuenta de dentro del rebaño. Y luego, verá lo que les decía uno estos días, andan ahí echándose sus tiritos al aire y después quieren que uno les solucione los problemas. Y después bien bravos porque uno no hace, porque uno no dice. ¿Y por qué no lo llamaron a uno antes de? Amén. Entonces ahorita calladito se mira más bonito. ¿Me doy a entender? Y termino, mis amados hermanos, Génesis 32:10. Amén. Recordémonos que hay Santa Cena y es buen momento para empezar a pedir perdón. ¿Decimos amén? Indigno soy de misericordia, dice, y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues, escuchen esto, con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Cuando yo vi esta cita, esto es impresionante. Vean, todos nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, por más que ustedes digan, yo tengo un terreno allá, tengo una casa allá, tengo tantos carros, tengo aquí, tengo lo otro, cuando venimos a los pies de Cristo, todo eso no vale absolutamente, como dicen allá en mi tierra, nothing. Nada de nada. No vale, mis amados hermanos. Todos venimos tal cual somos, pecadores, indefensos,
necesitados de Él. Pero si dejamos que un cayado nos ayude a cruzar el Jordán, ya le decimos. ¿Quién sería ese cayado? Para nosotros, aquí, como ovejas. ¿El pastor digo yo o Jesús? Cabal, los pastores. Pero vean, que el cayado nos ayude a cruzar el Jordán. ¿Y qué es el Jordán? El Jordán significa el que desciende. Entonces cuando andemos ahí 3 menos cuartillo con una ala caída, llanta pache, calladito, y deje que el pastor o la pastora, el callado, los ayude a pasar ese momento de humillación. Y cuando salgan, y ahora tengo 2 campamentos. Entonces, ¿por qué es que mucha gente no prospera? Porque no tienen callado, ni son callados. Solo todo lo cuentan, todo lo dicen. Amén. Y a la hora de la humillación, no cuentan con el callado. Solitos quieren salir. Solitos pueden. Sigan. No van a prosperar. Es lo que la Biblia muestra. Yo no estoy atando a nadie. Que Dios me libre. Dice, solo con mi callado crucé el Jordán. Y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Entonces, mi amado hermano, en los momentos más difíciles, recuérdense que tienen pastores. No los vamos a dejar. Aprendan esto, por favor, hermanos. Aprendan esto que les voy a decir. No es la primera vez que se los digo. Se los he dicho una y otra y otra y otra y otra, y no aprenden. La pastora, amén, y yo somos diferentes. Ella los busca, yo no los busco. Pero cuando me busca me encuentra. Por eso no lo busco, pastor. Somos diferentes. Ustedes van a andar mal, ella los va a buscar. Yo sé que andan mal, pero yo sé que ella los va a buscar. Pero si me buscan, muchos han salido. ¿Por qué no lo buscan? Porque al final, ¿saben una cosa que pasa? La pastora viene y me dice, fíjese que esto y esto. ¿Qué dice? Y muchas, no todas, muchas de las cosas que ella hace, yo le he dicho que las haga. Entonces he hablado con algunos, muchos están perdiendo. ¿Por qué? Porque están disfrutando solo la pastora. Y la pastora aquí, y la pastora allá, y la pastora. Y yo, tranquilo, hermano. Bendecido. ¿No me buscan? No los busco. Yo les he dicho, y no es la primera vez que se lo digo, no soy el mejor pastor, pero tampoco creo ser el peor pastor. También tampoco me estoy comparando con nadie. Pero lo que yo sí les puedo decir con solvencia delante del Señor, si me buscan, se van a sorprender. No me buscan, disfruten a la pastora entonces. Y yo, living la vida hermosa. ¿Decimos amén? Entonces, ¿tienen callado? En momento de humillación, búsquenlo. Y van a prosperar. Está escrito, van a prosperar. Pero, si ustedes son de los que llegan, fíjese pastor, que ya no aguanto, que no sé qué hacer. El pastor y la pastora dicen no, y ustedes dan la vuelta y ustedes dicen sí. Entonces en el momento de humillación, lo único que la pastora o el pastor va a tener que decir, aunque no nos gusta, ¿va? Te lo dije. ¿Sí o no? Sí, yo le dije a él. ¿Qué más queda? Levantarse. Y algún día, si se levantan, van a poder decir, miren, ahora tengo 2 campamentos. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, mis amados hermanos. Ahí Santa.